¿El futuro ya está escrito? Imagínese si, siglos atrás, alguien hubiera predicho los acontecimientos más impactantes de nuestra historia. Guerras devastadoras, pandemias globales e incluso avances tecnológicos, que solo ahora se están haciendo realidad. ¿Qué harías si supieras que tu futuro ya está fijado? ¿Es el destino un libro ya escrito o tenemos el poder de cambiar las páginas antes de que sea demasiado tarde? Lo cierto es que, a lo largo de los siglos, distintas civilizaciones han intentado descifrar lo que está por venir. Desde antiguos oráculos hasta enigmáticos profetas, muchos han afirmado tener visiones sobre el futuro de la humanidad. Pero ninguno de ellos generó tanta fascinación y controversia como Nostradamus. Michel de Nostradame, más conocido como Nostradamus, nació en Francia en el siglo XVI y dejó un legado de casi 1000 profecías escritas en versos codificados. Sus palabras han sido vinculadas a hechos como la Revolución Francesa, el surgimiento de Hitler e incluso los atentados del 11 de septiembre. ¿Pero sus predicciones siguen haciéndose realidad? Ahora estamos entrando 2025, un año que podría marcar cambios drásticos para la humanidad. Entre catástrofes naturales, colapsos políticos y avances tecnológicos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, muchas de las predicciones de Nostradamus parecen más actuales que nunca. ¿Qué predijo realmente para este año? Estamos ante un momento decisivo en la historia. Y aquí hay un hecho impactante. Los científicos ahora han confirmado que el riesgo de un evento global extremo, ya sea una erupción volcánica, un colapso financiero o incluso un conflicto importante, nunca ha sido tan alto como ahora. ¿Coincidencia? ¿O los profetas del pasado ya sabían que nos dirigíamos hacia un punto sin retorno? Hoy exploremos 10 de las profecías más aterradoras para 2025, analizando sus significados y cruzándolos con hechos reales que pueden cambiar el curso de la historia. Y al final, tú decidirás, ¿son estas predicciones solo coincidencias o está sucediendo algo mucho más grande? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu forma de ver el presente y el futuro. Antes de comenzar, deja en los comentarios, ¿crees que algunas profecías realmente se cumplen o crees que todos son solo interpretaciones exageradas? Si te gustan los misterios, profecías y teorías sobre el futuro, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir explorando los secretos del universo. Desde los inicios de la humanidad, una pregunta nos ha perseguido. ¿Qué gobierna nuestro futuro? ¿Nuestras decisiones realmente marcan la diferencia o simplemente seguimos un guión ya escrito, sin darnos cuenta de que todo ya estaba predestinado? La creencia en el destino es una constante en muchas civilizaciones. Los griegos, por ejemplo, veían el futuro como algo inevitable, determinado por Moiras, 3 hermanas encargadas de tejer, medir y cortar el hilo de la vida de cada ser humano. En la Edad Media, la idea de destino estaba fuertemente ligada a la voluntad divina, y muchos creían que nada pasó sin el permiso de Dios. Sin embargo, la visión científica sugiere que la historia no es una línea fija, sino más bien un flujo moldeado por decisiones, circunstancias e incluso eventos aleatorios. Los grandes momentos de la historia estuvieron guiados por decisiones individuales que cambiaron el curso del mundo. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando pudo haber sido el detonante de la Primera Guerra Mundial, pero los expertos dicen que el conflicto era prácticamente inevitable. Las tensiones entre las potencias europeas ya estaban en su límite incluso sin el ataque, un enfrentamiento podría haber ocurrido de otra manera. Otro ejemplo es el ascenso de Adolf Hitler. En 1923 intentó un golpe de Estado fallido en Alemania y fue arrestado. Si hubiera recibido una sentencia más larga, tal vez nunca hubiera llegado al poder. Sin embargo, la crisis económica en 1922 creó las condiciones para que resurgiera como un líder nacionalista. Esto
plantea una pregunta. ¿Fue el destino o simplemente una secuencia de acontecimientos que podrían haberse evitado? Cuando hablamos de Nostradamus y sus profecías, la duda se vuelve aún mayor. Escribió versos enigmáticos que muchos dicen que predicen todo, desde la Revolución Francesa hasta los ataques de 11 de septiembre de 2001, donde una de sus cuartetas menciona 2 pájaros de fuego cayendo del cielo. Pero, ¿realmente predijo estos acontecimientos o simplemente escribió palabras que podían interpretarse de muchas maneras? ¿Qué dicen la ciencia y la historia sobre las predicciones y los patrones históricos? Un estudio de la Universidad de Oxford, publicado en 2023, identificó que los grandes colapsos políticos y las guerras siguen ciclos de entre 50 y 100 años, generalmente impulsado por crisis económicas y desigualdad social. La NASA anunció que el ciclo solar de 2025 será uno de los más intensos de las últimas décadas, que podría afectar a los satélites, las comunicaciones y las redes eléctricas de todo el mundo. Los informes estratégicos de la OTAN y los EU indican que la rivalidad entre las grandes potencias se está intensificando a niveles alarmantes, similares al período de la Guerra Fría. Si Nostradamus realmente predijo algo para 2025, ¿significa eso que los acontecimientos ya están predestinados o que simplemente estamos siguiendo patrones históricos y sociales que pueden interrumpirse? ¿Es el destino una realidad inevitable o una ilusión creada por ciclos repetidos? La humanidad siempre se ha sentido atraída por el misterio. Desde la antigüedad, lo desconocido despierta tanto curiosidad, tanto como miedo. Y es exactamente esta mezcla de emociones la que nos mantiene alertas sobre lo que puede haber detrás de las sombras del futuro. Pero, ¿por qué le tenemos miedo a lo desconocido? ¿Por qué nos sentimos incómodos ante profecías y predicciones que, de alguna manera, parecen hacerse realidad? El miedo, desde un punto de vista biológico, es una respuesta natural a la incertidumbre y el peligro. En el pasado, esta emoción era fundamental para la supervivencia, ya que ayudaba a nuestros antepasados a evitar riesgos y amenazas. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo no está vinculado a algo inmediato, sino a algo futuro incierto, envuelto en misterio? Las profecías de Nostradamus, por ejemplo, no solo intrigan, sino que también provocan un tipo específico de ansiedad llamada miedo existencial, el temor de que fuerzas fuera de nuestro control puedan determinar el curso del mundo. Este sentimiento se ha manifestado varias veces a lo largo de la historia. Casos históricos de pánico colectivo y miedo al futuro. En 1910, cuando los astrónomos anunciaron que la Tierra pasaría por la cola del cometa Halley, los periódicos difundieron rumores de que un gas venenoso exterminaría a toda la humanidad. Mucha gente entró en pánico y hubo informes de suicidios en masa motivados por el miedo a lo desconocido. Durante la Guerra Fría, el mundo vivía bajo la amenaza constante de un ataque nuclear. Millones de personas han construido refugios subterráneos y las escuelas capacitaron a los niños para protegerse de las bombas atómicas, incluso sin garantías de supervivencia. En 1999, mucha gente creía que el mundo enfrentaría un colapso en el cambio de milenio, debido a la llamada error del milenio, Yidadoka. El miedo a un colapso tecnológico global ha llevado a los gobiernos a invertir miles de millones para corregir posibles fallas en los sistemas informáticos. Ahora, en 2025, ¿qué alimenta este miedo? Factores actuales que impulsan la sensación de incertidumbre y misterio. Cambio climático acelerado. El año de 2023 fue el más caluroso de la historia, y los científicos advierten que estamos entrando en una fase irreversible de degradación ambiental. Avances tecnológicos aterradores. La inteligencia artificial como ChatGPT y los modelos de automatización ya están reemplazando millones de puestos de trabajo. ¿Podría la IA superar pronto el control humano?
Tensiones geopolíticas. El mundo se encuentra nuevamente en un punto crítico. La guerra entre Rusia y Ucrania dura más de 2 años y se teme un conflicto entre China y Taiwán, lo que podría arrastrar al mundo a una confrontación aún mayor. Todos estos factores generan una sensación de vulnerabilidad, y cuando asociamos esto con predicciones de profetas como Nostradamus, Baba Vanga y Edgar Cayce, el miedo se intensifica. Pero, ¿son estas predicciones realmente advertencias legítimas de lo que está por venir? ¿O simplemente interpretaciones subjetivas? El poder del misterio y lo desconocido como herramienta de control. Curiosamente, el miedo a lo desconocido siempre se ha utilizado como mecanismo de afrontamiento. Control social. Las religiones, los gobiernos e incluso los medios de comunicación saben que el misterio puede generar tanto malestar como obediencia. En el pasado, las religiones utilizaron el miedo al apocalipsis para guiar el comportamiento humano, prometiendo la salvación a quienes seguían ciertos principios. Los gobiernos autoritarios a menudo miedo explotado a las amenazas externas, para justificar políticas de vigilancia y restricción de libertades. Los medios de comunicación, a su vez, sepa que las historias de tragedia y misterio son las que más llaman la atención, por lo que siempre destacan las noticias sobre catástrofes. ¿Qué pasa si estamos experimentando exactamente esto ahora mismo? Si Nostradamus predijo cambios importantes para 2025, ¿estamos al borde de una transformación real o simplemente estamos atrapados en una espiral de miedo colectivo y paranoia? La respuesta puede estar en los próximos capítulos de esta investigación. Desde los albores de la civilización, los desastres naturales y los conflictos entre naciones han marcado el curso de la historia. Los imperios cayeron, las sociedades colapsaron y el mundo atravesó períodos de caos y reconstrucción. Pero, ¿qué pasa si estamos a punto de entrar en una nueva era de inestabilidad? Las profecías de Nostradamus sugieren que 2025 será un año marcado por acontecimientos extremos, tanto en la naturaleza como en la política global. Algunas predicciones mencionan terremotos que devastarán ciudades y grandes imperios que colapsarán. ¿Pero estas palabras tienen una base en la realidad? Veamos los hechos que indican que el mundo puede estar encaminándose hacia un período crítico. La Tierra está cambiando más rápido que nunca. Los científicos advierten que el calentamiento global ha alcanzado niveles alarmantes, aumentando la frecuencia de fenómenos extremos como huracanes, terremotos y erupciones volcánicas. Estadísticas recientes muestran un aumento preocupante de los desastres naturales. El año de 2023 fue el más caluroso de la historia, con temperatura global 1,48 Richter por encima del promedio preindustrial, según datos de la Organización Meteorológica Mundial. El Océano Pacífico registró temperaturas récord, intensificando fenómenos como el Niño, que provocó severas olas de calor y sequías en varias partes del mundo. La ONU estima que en 2050, 1.000 millones de personas serán desplazadas por fenómenos meteorológicos extremos, convirtiéndose en refugiados climáticos. Pero, ¿qué pasa con los terremotos y los volcanes? Nostradamus escribió sobre violentos temblores en una nueva ciudad y llamas que emergen de la Tierra, que muchos interpretan como un aviso de eventos sísmicos. Datos alarmantes sobre la actividad geológica. El Anillo de Fuego del Pacífico, que alberga el 75% de los volcanes activos del planeta, presentó un aumento del 20% en la actividad sísmica en los últimos años. El supervolcán Piedra Amarilla, en Estados Unidos, mostró signos de inestabilidad en 2024, lo que generó preocupación entre los científicos sobre una posible erupción catastrófica. El volcán Campos Flegreos, en Italia, registró un número récord de pequeños temblores, lo que indica un posible despertar después de siglos de letargo. Si estas tendencias continúan, el año 2025 podría ser testigo de un evento geológico sin precedentes,
causando impactos devastadores en la economía, la infraestructura y las vidas de millones de personas. A medida que la naturaleza se vuelve cada vez más inestable, la política global también se dirige hacia un punto crítico. Nostradamus menciona en sus versos el gran imperio que será reemplazado por otro y alianzas que se romperán, lo que puede indicar cambios significativos en la geopolítica global, principales factores que aumentan la tensión entre las potencias mundiales. A guerra entre Rusia y Ucrania. Ha durado más de 2 años y continúa amenazando la estabilidad de Europa. China y Taiwán. El gobierno chino ha reforzado su posición sobre la reunificación de Taiwán, aumentando las posibilidades de una confrontación militar que involucraría a Estados Unidos y sus aliados. La relación entre Estados Unidos y Medio Oriente es cada vez más volátil, y los conflictos y las sanciones pueden afectar al suministro mundial de energía. El ascenso de China y el posible debilitamiento de Estados Unidos podrían marcar el fin de la hegemonía occidental. Sobre eso, la expansión de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, está creando una nueva dinámica global, desafiando el poder de los países tradicionalmente dominantes. ¿Qué esperar para 2025? Si los conflictos actuales se intensifican, el mundo podría enfrentarse. La mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, según los analistas financieros. El avance de la inteligencia artificial se puede utilizar como arma geopolítica, y los países desarrollan tecnologías autónomas para la defensa y el espionaje. La lucha por recursos naturales, especialmente el agua y los alimentos, pueden generar nuevos conflictos entre naciones, especialmente en regiones que ya son vulnerables. La historia muestra que las civilizaciones colapsan cuando enfrentan crisis simultáneas. La combinación de fenómenos meteorológicos extremos, pandemias y guerras ha destruido imperios en el pasado, y muchos expertos temen que lo estemos siendo, repitiendo estos ciclos a escala global. Si Nostradamus predijo cambios importantes para 2025, ¿vio un colapso inminente o simplemente un período de intensa transformación? Desde principios del siglo XXI, la tecnología ha evolucionado a un ritmo nunca visto en la historia de la humanidad. Lo que alguna vez fue solo una especulación en los libros de ciencia ficción, ahora se ha convertido en realidad. Pero, ¿hasta qué punto es beneficioso este avance y dónde está el límite ético? Nostradamus, en sus enigmáticos escritos, mencionó un sabio decidido que verá más allá de los hombres, una descripción que muchos asocian con el avance de la inteligencia artificial. La pregunta que intriga a los expertos y líderes mundiales es: ¿estamos creando algo que puede escapar de nuestro control? La acelerada evolución de la inteligencia artificial. En 2023, OpenAI lanzó modelos avanzados de IA que superaron las capacidades humanas en tareas como el análisis de datos, la creatividad e incluso el razonamiento lógico. Empresas como Google, Microsoft y Tesla ya están invirtiendo miles de millones en el desarrollo de una inteligencia artificial autónoma capaz de tomar decisiones sin supervisión humana. Estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, indican que el 50% de los empleos administrativos y técnicos podrían automatizarse en 2035, transformando radicalmente el mercado laboral. La inteligencia artificial ya está presente en áreas cruciales de la sociedad, desde diagnósticos médicos más rápidos que los de expertos humanos, incluso sistemas de seguridad que analizan millones de datos por segundo. Pero si la IA continúa evolucionando a este ritmo, ¿nos acercamos a un punto en el que el control dejará de nuestras manos? Una de las mayores preocupaciones sobre la inteligencia artificial es el riesgo de pérdida de control sobre sistemas muy avanzados. En 2024, los investigadores de IA firmaron un manifiesto advirtiendo que la superinteligencia podría volverse peligrosa si no se regula. Preguntas éticas que deben responderse.
autonomía en las decisiones. ¿Quién será responsable cuando un sistema de IA tome una decisión equivocada? Paro masivo. ¿Cómo se reinsertarán en el mercado millones de trabajadores tras haber sido sustituidos por máquinas? Uso militar de la IA. Los ejércitos ya utilizan drones autónomos. ¿Qué pasa si estas armas comienzan a actuar sin mando humano? La inteligencia artificial ya lo ha demostrado sesgo algorítmico, como sistemas bancarios que niegan crédito a determinados colectivos o plataformas de contratación que favorecen a determinados perfiles. Esto demuestra que, si no se regula correctamente, la IA puede reforzar las desigualdades en lugar de eliminarlas. Las historias de ficción siempre han imaginado un futuro en el que las máquinas se vuelven tan avanzadas que escapan al control humano. Películas como Terminator y Yo Robot retratar escenarios en los que los sistemas de inteligencia artificial comienzan a ver a los humanos como obstáculos. Pero ¿qué tan lejos está esto de la realidad? Riesgos tecnológicos inminentes. IA autónoma. Empresas militares como Lockheed Martin ya están realizando pruebas drones de combate que deciden objetivos sin intervención humana. Manipulación de información. Con el crecimiento de deepfakes y robots de desinformación, el control sobre la verdad puede volverse cada vez más difícil. Dependencia extrema de la tecnología. Hoy, el 85% de las transacciones financieras del mundo se realizan digitalmente. Un ciberataque podría colapsar economías enteras en cuestión de horas. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para un futuro en el que la tecnología supere la inteligencia humana? Es posible que Nostradamus haya predicho una época en la que las máquinas tendrán más influencia que los propios creadores. Pero, ¿aún podemos evitar un futuro en el que seamos completamente dependientes de la inteligencia artificial? En los próximos capítulos exploraremos otras predicciones impactantes que podrían redefinir el 2025. Algunos de ellos pueden ser más aterradores que cualquier ciencia ficción. La humanidad siempre ha buscado respuestas a preguntas que desafían nuestra comprensión del universo. ¿Qué nos espera? ¿Existe un propósito para nuestra existencia? ¿Nuestras elecciones dan forma al futuro o simplemente seguimos un camino ya determinado? Las profecías de Nostradamus y otros videntes despiertan no solo curiosidad, sino también reflexiones profundas sobre el tiempo, el destino y la naturaleza de la realidad. Si hay predicciones que parecen hacerse realidad a lo largo de los siglos, ¿significa esto que el futuro ya está escrito? ¿O simplemente vemos patrones donde queremos ver conexiones? Estas preguntas van más allá de la mera especulación y llegan al corazón de lo que significa ser humano. Si tuviéramos acceso al futuro, ¿estaríamos preparados para afrontarlo? La concepción tradicional del tiempo lo presenta como una secuencia lineal, donde pasado, presente y futuro siguen un orden lógico e inmutable. Sin embargo, algunas teorías científicas y filosóficas cuestionan esta idea, sugiriendo que el tiempo puede ser cíclico y los acontecimientos se repiten de diferentes maneras a lo largo de la historia. Evidencia que respalda esta opinión. La teoría de los ciclos históricos, defendida por historiadores como Arnold Toynbee, sugiere que las civilizaciones siguen patrones predecibles de ascenso y declive, impulsado por crisis políticas, económicas y sociales. El físico Albert Einstein propuso que el tiempo y el espacio son dimensiones interconectadas y que el pasado, el presente y el futuro pueden coexistir en un nivel más profundo de la realidad. El fenómeno del déjà vu todavía intriga a los neurocientíficos y plantea interrogantes sobre la posibilidad de que algunas experiencias puedan ser fragmentos de eventos ya experimentados en un contexto más amplio. Si el tiempo es cíclico, entonces las profecías de Nostradamus pueden no ser predicciones del futuro, sino más bien registros de patrones que se repiten a lo largo de los siglos. Otra pregunta esencial es, ¿tenemos control sobre nuestros destinos o simplemente seguimos un itinerario ya trazado? La filosofía se divide entre dos corrientes principales. 1.
Determinismo. Sostiene que todo lo que sucede ya está predestinado por leyes naturales, divinas o incluso matemáticas. Isaac Newton, por ejemplo, creía que el universo funciona como una gran máquina predecible, donde todo sigue reglas inmutables. 2. Libre albedrío. Sugiere que las decisiones individuales tienen un impacto real en el futuro. A los filósofos les gusta Jean-Paul Sartre, argumentó que somos totalmente responsables de nuestras decisiones, siendo los únicos arquitectos de nuestro destino. Pero ¿qué pasa si ambas opiniones son correctas? ¿Qué pasa si estamos dentro de un sistema donde algunas fuerzas más grandes dan forma a la trayectoria del mundo, pero aún podemos cambiar pequeños detalles dentro de ese contexto? El avance de la inteligencia artificial, el cambio climático y las tensiones políticas globales indican que nos acercamos a un periodo de gran transformación. Sin embargo, ¿todavía tenemos la capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos o simplemente estamos presenciando cómo se desarrollan acontecimientos inevitables? Perspectivas de futuro. Expertos en futurología, como Ray Kurzweil, cree que estamos a menos de 30 años de alcanzar un nivel tecnológico en el que la inteligencia artificial pueda superar a la humana, creando un futuro impredecible. Los científicos del clima advierten que los próximos 10 años serán cruciales para evitar un colapso ambiental irreversible, sugiriendo que tenemos poco tiempo para actuar. En un estudio de la Universidad de Oxford, los investigadores concluyeron que las civilizaciones anteriores colapsaron cuando enfrentaron crisis de recursos, conflictos e inestabilidad social simultáneas, algo que actualmente se está intensificando. Si Nostradamus tenía razón acerca del año 2025, ¿significa eso que el mundo está a punto de sufrir una transformación radical? ¿O son estas predicciones solo reflejos de los ciclos naturales de la humanidad? Hemos llegado al final de este viaje por los misterios de las predicciones de Nostradamus. Pero después de todo lo que hemos explorado, ¿será realmente 2025 un año de cambios drásticos para el mundo? A lo largo de la historia, sus profecías han estado vinculadas a acontecimientos catastróficos, y a medida que avanzamos en el tiempo, vemos que algunas de ellas parecen alinearse con el escenario actual. El auge de la inteligencia artificial, el cambio climático extremo y las crecientes tensiones geopolíticas crean un entorno perfecto para importantes transformaciones globales. ¿Qué dicen los datos sobre lo que está por venir? Según la Organización Meteorológica Mundial, 2025 podría ser uno de los años más calurosos jamás registrados, superando el límite de 1,5 de calentamiento global. Informes del Foro Económico Mundial advierten que la automatización podría eliminar hasta 85 millones de puestos de trabajo en los próximos años, intensificando las desigualdades económicas. Los conflictos internacionales continúan aumentando. Con los analistas de defensa advierten que estamos más cerca de una guerra global que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Si Nostradamus realmente predijo estos eventos, ¿podríamos estar acercándonos a un punto de ruptura? El mundo ha pasado por períodos de crisis antes, pero la convergencia de múltiples factores puede hacer que 2025 un año decisivo para el futuro de la humanidad. Pero hay un detalle importante. Ninguna profecía es una sentencia definitiva. La historia no está escrita en piedra, y las acciones que tomamos hoy dan forma a los próximos capítulos del planeta. ¿Está el destino en nuestras manos? ¿O simplemente estamos presenciando el inevitable desarrollo de algo ya determinado? Ahora depende de ti. ¿Crees que Nostradamus tenía razón sobre el año 2025? ¿Sus profecías realmente revelan el futuro o son solo coincidencias interpretadas a lo largo de los siglos? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Si te gustó este contenido, deja un me gusta para apoyar el canal. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para obtener más contenido sobre misterios,
profecías y el futuro del mundo. Lo que nos espera puede estar más cerca de lo que imaginamos, y las respuestas pueden estar escondidas donde menos las esperamos.